¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigas posteras? Bueno, aquí en nuestro canal de YouTube. Y hoy precisamente para charlar sobre la primera incorporación, primer refuerzo que tiene Boca para afrontar el segundo semestre de este 2024, que es Gary Medel. Medel, así, así se denomina su apellido. Lo manifestó el propio jugador en conferencia de prensa, porque incluso dijo que si no se me enoja mi papá. Así que ya tenemos que precisar su apellido. Nada de Gary Medel, no lleva acento en la primera E, sino Gary Medel, sin tilde, así hay que pronunciarlo. Bueno, finalmente llegó, después de tanto tiempo, después que su apellido se pronunció en varios años, ¿sí? En varias temporadas, inclusive desde la conducción de Juan Román Riquelme, primero como vicepresidente y ahora como presidente. Entonces, hay una amistad de por medio, pero más allá de eso, se tenían que dar las condiciones para que un jugador de la trayectoria, de la jerarquía de este chileno, con 10 años consecutivos jugando en Europa, donde uno lo tiene muy presente en el Inter de Milán, con campeonatos, también cómo olvidar lo del seleccionado chileno, donde él jugó un tiempo muy prolongado y hasta ha ganado dos competencias máximas con esa selección trasandina, que fue precisamente también ante la selección argentina, esas dos Copas América. Pero uno podría analizarlo y tomar referencia inclusive del paso por Boca en aquel año 2009-2010, donde lo tuvo de compañero a Román, ¿sí? Y bueno, el recordatorio máximo son los dos goles en la Bombonera, aquí en este estadio, frente a River, en aquel 2010. Pero yo me quiero quedar con este 2024, porque claro, la idea es a ver cómo llega Gary Medel a ponerse la camiseta de Boca. Y dicho sea de paso, ya tiene su número, que es el 19, la que dejó Valentín Barco. Entonces empezamos a analizar, porque nos queda reflejado algún comentario que hizo también el chileno referenciando de la manera con la cual él juega y en la ubicación donde se puede mantener en un 11 titular. Y claro, él dijo que puede en distintas variantes, en la mitad de la cancha o en la defensa. Y está claro que lo hemos visto jugando en distintos equipos y en aquellos inicios jugando en la mitad de la cancha y luego tirándose un poco más atrás. En su anterior club, es decir, en el Vasco da Gama, recordemos que hace muy poquito que él llegó, hace menos de un año, podríamos precisar hasta la fecha. El 11 de julio lo presentan formalmente en Vasco da Gama a Gary Medel. Es decir, todavía no concretó un año y tenía contrato hasta diciembre del 2024. Él cuando arranca su desempeño en este equipo, lo empieza a hacer paulatinamente, poniéndose en forma de arranque. No jugó, por ejemplo, las primeras 3 fechas ante Boavista, Sampaio Correa y Madureira. Esas 3 primeras fechas no fue de la partida. Recordemos que el entrenador era un viejo conocido nuestro, ¿sí? Que era el Pelado Díaz, nosotros lo decíamos en otra época, el Pelado Díaz, ¿sí? Que es Ramón Díaz. Y en principio se empezaba a analizar cuestiones deportivas, a ver cómo estaba él físicamente, pero bueno, de a poco se fue solidificando, incluso ya Ramón Díaz le dio la capitanía, la cinta de capitán ya la tenía Gary Medel. Y lo importante y lo destacado de todo esto, porque hay de todo en la balanza, ¿sí? Hay cosas muy importantes que ha hecho él y también algunas que quizás han quedado casi como marcado. Y ya vamos a llegar a esto, pero yo les continúo el recordatorio. Luego de esas 3 primeras fechas ya él se empieza a poner la cinta de capitán y jugar.
Y de esos 24 partidos en donde disputó este equipo, el Vasco da Gama, en el 2024, en el primer semestre, ya Gary Medel juega de titular 12 partidos. Es decir, de esos 24, 12 Gary Medel juega de titular. Pero también podemos analizar que fue suplente en 6 oportunidades y también no jugó, ni siquiera concentró en otros 6 encuentros. Es decir, mitad y mitad, 50% y 50% podríamos decir de lo que él generó en cancha por parte y jugando para el Vasco da Gama. Pero precisando aún más en su juego, hay algo muy particular y por eso yo se los quiero comentar a todos ustedes según lo que él manifestó en esa conferencia de prensa que realizó cuando ya se puso la casaca de Boca y que él deslizaba en dónde podía jugar, ¿sí? Y él fue muy claro y está decididamente concreto esto de poder desempeñarse en dos ubicaciones, que es en la mitad de la cancha, en distintos espacios y lugares, y también en defensa. Y digo, ¿esto lo puede hacer Gary Medel? ¿Sí? Va a cumplir el 3 de agosto de este año 37 años, ¿sí? Uno lo nota bastante bien físicamente. Y lo que quiero agregar es esto que les menciono. Porque cuando él garantiza de jugar en distintos puestos, hay datos muy específicos y muy concretos. Por ejemplo, ha jugado de esos partidos que yo les dije, que fueron 12 de titular y también 6 de suplente, por ejemplo, 2 veces de primer zaguero central. En otros 2 partidos de segundo zaguero central. Donde más jugó y más se desempeñó fue en una línea de 3 como líbero, ¿está bien? Es decir, con los 2 marcadores y él sobrando en 5 oportunidades. Pero ojo, también jugó en la mitad de la cancha, ¿sí? Como doble 5 un partido, como único 5 tapón en otro encuentro, como volante por derecha en otro juego y también en esa posición que uno dice con libertades. Y yo digo, cuando uno tiene un jugador tan polifuncional y con tanta jerarquía, ¿cómo rechazarlo? ¿Cómo decir, no, vení, tenés que ser refuerzo de Boca? En el análisis subsiguiente hay algo también que no es tan bonito en cuanto a los números y que es su personalidad. Una cosa es tener personalidad dentro de la cancha, lo hemos visto jugando con la camiseta de Boca, lo hemos visto también jugando con el seleccionado chileno. Bueno, a ver, me viene a la cabeza aquel choque que tuvo con Lionel Messi en un partido internacional, ¿sí? Entre Chile y Argentina. Pero en el Vasco da Gama se ha profundizado y tuvo algunos inconvenientes mayúsculos. Por ejemplo, antes, en el mes de mayo, antes de ya salir del equipo, tuvo un inconveniente en un ascensor con un futbolista. Kawah Paisao, se llama el jugador. Bueno, fue bastante fuerte, incluso alguna crónica dice que hasta lo mordió. No hay antecedentes, pero en este caso no hay fotos, no hay videos, no hay nada de esto. Es todo un análisis periodístico, ¿sí? Y en este caso uno lo deja apartado, pero eso es lo que dicen las crónicas, uno leyendo cuestiones del Vasco da Gama y toda su influencia, ¿sí? Con respecto a un equipo importante de Brasil. Y después siempre tenemos esto de las situaciones con los entrenadores. Con Ramón Díaz, a pesar de no arrancar jugando en esas 3 primeras jornadas, luego se puso de capitán, pero hasta que llegó un momento que fue categórico, que fue drástico, y que fue en un partido en donde de local, con el Criciúma, pierde 4-0. Es decir, ese fue un golpe letal para el Vasco da Gama, ¿sí? En el Brasileirao, porque además lo deja sin técnico.
sin entrenador. Es donde renuncia el técnico Díaz, ¿sí? Ramón Díaz, y ya las cosas ya vienen diferenciadas, ¿sí? Ya empiezan a tornarse oscuras para Gary Medel. Primero y principal porque él tenía una sensación de ser no solo el capitán, sino el jugador que le daba equilibrio al Vasco da Gama, ¿sí? Que podía pelear cosas importantes. Y con respecto a esto que le decía de jugar en distintas posiciones del campo de juego. Pero bueno, las cosas fueron que Rafael de Paiva toma la conducción de Vasco da Gama y es ahí donde viene un poco la debacle del chileno. Porque en 5 juegos consecutivos, ¿sí?, fue al banco de suplentes y no entró ni un minuto. ¿Está claro? Es decir, de ser titular indiscutido y capitán, pasa a ser suplente y no jugar esos 5 primeros partidos de Vasco da Gama con otra conducción, con este entrenador de Paiva. Bueno, ahí estaban los inconvenientes, empezaron ya los problemas internos, no solo con el cuerpo técnico, sino también con futbolistas, como recién les comentaba. Y llega un partido que para mí es el punto de inflexión. Es donde en este mes, el 2 de junio, el Vasco da Gama cae goleado con Flamengo. Flamengo le hace 6 goles. Le gana de visitante, o sea, local Vasco da Gama, 6-1. Y en esa oportunidad tampoco jugó Gary Medel. Digo, ¿habrá sido ese el momento categórico para tomar la decisión, más allá de que ya había recibido llamados de Juan Román Riquelme? Entonces, la pregunta, claro, uno se la hace e indagando y también interpretándolo al jugador que ya había tenido una salida rápida por problemas familiares de su mamá a Santiago de Chile. Eso también no gustó mucho en el Vasco da Gama. Llega el momento drástico con esta derrota increíble, goleada insólita de local Vasco da Gama, y tampoco Gary Medel pudo entrar en ese encuentro. Las cosas a partir de allí ya no fueron las mismas. Tal es así que no jugó más. Es decir, no jugó un partido más y ya empezó a tener una mirada distinta. Y la mirada distinta fue para el lado de Buenos Aires. Fue para el lado de Boca Juniors, en donde él ya tuvo su corazón palpitando, su idea fija, y ya dijo, yo me voy a Boca. Ya acá no doy más, Vasco da Gama es historia y el presente mío tiene que ser en el barrio de La Boca. Y bueno, ya con presentación hecha, con Gary Medel, con la número 19 de Boca y con la expectativa ya de que juegue en cualquier momento un partido de fútbol con la camiseta de Boca, siendo el primer refuerzo Ceneice para lo que se viene en este segundo semestre muy cargado de competencia, de Liga Profesional de Fútbol, de Copa Argentina y por supuesto los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. Me gustaría que opinen todos ustedes aquí abajo, que nos digan, que me cuenten a ver qué opinan de Gary Medel, de este refuerzo de Boca con casi 37 años y según él, y también la estadística porque hemos estudiado mucho de los distintos puestos donde él puede desarrollar su fútbol. Síganos y también, como siempre, les pedimos pulgares arriba y que se suscriban al canal de YouTube de A Todo Boca. Hasta luego.